recomendaciones divinas en las necesidades de nuestra vida, pues las necesidades de nuestro tiempo, hermanos, son variadas, son muy importantes. Por ejemplo, el dinero es una necesidad que tenemos muchos, porque el dinero pues a veces alcanza para lo más elemental y nunca podemos satisfacer algún gusto, alguna cosa que tenemos deseos. Y a veces ni siquiera se puede satisfacer una necesidad de un algo que resuelva los problemas de casa, algún enser para mejorar la situación, o hacer un paseo como nos gustaría. Hay necesidades de veras más duras, como es la enfermedad, cuando nos hace falta la salud. Hay necesidades muy profundas, como las del alma, las del corazón. Cuando alguna persona se siente sola y pasan los años y no siente que tenga una compañía, y nuestros días, hermanos, cada día estamos solos. Aún los que tenemos familia cercana y muchos hijos, a veces nos sentimos solos. Por alguna razón la gente sufre soledad, sentimos que nos hace falta el cariño, el amor, la comprensión, alguien que nos hable con más sinceridad, interesándose en nuestra situación, en nuestros problemas. Hay muchas necesidades. Hay necesidad, hermanos, de santidad, porque a veces nuestra vida es tan mediocre, tan pobre, tan raquítica, estamos anémicos en el corazón, que no se puede negar. Hay necesidad de fortaleza de espíritu, fortaleza de corazón, de obediencia a Dios. Vamos arrastrando los pies en rebelión, en ingratitud, y a veces viviendo con pecados secretos. Nadie lo sabe, pero ahí van los pecados secretos, meses, años, y la gente llega a acostumbrarse, y allá no sentir vergüenza, se forman las costras en el corazón, que ya el polvo no llega allí ni a lastimarles. Hay muchas necesidades. Lo que vamos a ver en la Biblia son un tipo de necesidades, no todas, pero lo que Dios recomienda a su pueblo respecto a esas necesidades. Vamos a hacer una palabrita clave de este libro que vamos a leer, que es Nahum, que es la palabra meditar. Busquemos entonces en el libro de Nahum, profeta Nahum, libro del profeta, no, perdón, estoy equivocado, profeta Ageo. Ageo tiene 2 capítulos nada más, está muy sencillo el libro. Como lo he estudiado, pues ahorita tengo un poco fresco todo lo que dice el libro, pero ustedes cuando se vayan de aquí van a tener una visión de todo lo que dice el libro. Son 2 capítulos y vamos a ver todo lo que ese libro dice. Y cada vez que el Señor dice meditar, está hablando de alguna cosa en especial. Y nuestro estudio va a estar basado en esas cosas que Él dice: meditar en esto, meditar en aquello, meditar en aquello otro. Entonces, versículo 5, vamos a leerlo todos juntos. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Ahí está un meditad en vuestros caminos. Dice meditad bien, porque en el siguiente versículo que vamos a leer no usa la palabra bien. Vamos a ver el 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Aquí le quitó el bien, pero dice sobre vuestros caminos. Vamos a ver el capítulo 2, el versículo 15. ¿Cómo dice? Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante. Aquí, está bien, hermanos. Aquí está diciendo algo un poquito diferente: meditad en vuestro corazón. Por alguna razón está diferente. Luego en el 18, ¿cómo dice? Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante. Desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón. Tanto en este versículo, en el 18 al principio, como en el 15, dice desde este día, lo que no había dicho en el otro. Desde este día, meditad desde este día. Y luego en el 18 al final, vuelve a decir: meditad pues en vuestro corazón. ¿Cuántas veces se encuentra esa expresión? 5 veces. Meditad. Algunas cosas que saqué respecto a esto, hermanos.
La primera cosa que Dios quiere que meditemos es sobre nuestros caminos de indiferencia para con Dios. La segunda cosa es que debemos meditar en nuestros caminos de necesidad. La tercera, que debemos meditar en que Dios nos bendecirá desde este día. Y esa expresión es repetida, así que nada más hasta allí sacamos algunas ideas. Si estudiamos más, pues van a salir más cosas. Entonces, estamos a punto de entrar, hermanos, a la Navidad, cuando nos dicen que unos magos que vinieron de allá del oriente, de Persia, llegaron a Belén para adorar al rey. Esto que vamos a meditar ahora es un regreso. En lugar de que de Persia vengan aquí, nosotros vamos a ir allá, vamos a ir al oriente. Porque fíjense lo que dice el capítulo 1, versículo 1 de Ageo, y léanlo conmigo, por favor. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Entonces estamos hablando ahorita ya de Persia, estamos regresando a Persia. Allá en Persia está gobernando el rey Darío, un poco más de 500 años antes de Jesucristo. Entonces regresamos a Persia, 500 años antes de que de allá vinieran al nacimiento de Jesús. Nosotros vamos, nos encontramos con el rey Darío. El rey Darío había sido influenciado por varios judíos consagrados a Dios. Uno de ellos fue Daniel. Llegó a ser tan influenciado que se hizo muy amigo de Daniel. Alguna vez no lo pudo proteger porque cuando echaban a los leones, pues había una ley y los persas eran famosos porque no se podían violar las leyes. Por eso cuando una persona no cambia de opinión, dice: ¿a poco tú eres de la ley de Media y Persia? Porque cuando decían algo, nadie lo cambia, ni el rey. Y entonces fue echado a los leones. Y Darío fue corriendo en la mañana para ver qué pasaba, a ver si de casualidad estaba vivo. Y cuando habló, dice: Daniel, ¿tu Dios te ha podido librar? Y le dijo Daniel: para siempre vive, porque mi Dios cerró la boca de los leones. Darío fue muy influenciado por ello. También Ciro. De tal manera que tanto Ciro como Darío, los dos reyes de Media y de Persia, apoyaron mucho a los judíos. Ciro dio la libertad de que regresaran, todos los que quieran regresar, porque habían sido traídos en cautiverio, todos los que quieran regresar pueden hacerlo. Y además Ciro les dio dinero y les dio materiales para que construyeran la ciudad. Otro personaje que está allí es Zorobabel. Ese Zorobabel pues nació en aquel lugar, su nombre Zorobabel, Babel. Él nació allá, 70 años de cautiverio, él nació allá, pero vino a ser un gran estratega, llegó a ser el gobernador en Israel, y entonces el profeta le habla a Zorobabel. Acuérdense ustedes que los gobernantes siempre tenían a un sacerdote junto. El gobierno político y el gobierno religioso iban juntos. Pero los gobiernos finalmente eran teocráticos. Dios es el rey, Dios es el que manda. Por eso los reyes pues nunca prescindían del ministro, de la alabanza, de la adoración. Y ahí está Josué y está Zorobabel. Y a ellos tres vino palabra de Jehová. Vino palabra de Jehová. ¿Cuál fue esa palabra de Jehová? Meditad bien sobre vuestros caminos, versículo 5. Meditad bien sobre vuestros caminos. Pues esos caminos son de rebelión, son de indiferencia, son peligrosos. Vamos a leer entonces el versículo 2, como dice: así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de la casa de Jehová sea reedificada. Antes, en lugar de cuidar la casa de Jehová, ellos cuidaban su propia casa. Versículo 4. Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Entonces, mediten bien en lo que ustedes están haciendo mal. Se están olvidando de la casa de Jehová. Mediten bien lo que están haciendo. Están construyendo sus propias casas, las están artesonando. Arquitectónicamente, eso de artesonar quiere decir que
en algunas de esas vigas le ponen los adornos, haciendo las casas bellas. Fíjense bien lo que están haciendo. Ustedes dicen pues que todavía no es tiempo de levantar la casa de Jehová. Y se están dedicando a invertir su tiempo y su dinero para sus casas. Sus casas están muy bonitas, están muy bien hechas, están bien levantadas, pero el templo está arruinado. Y ustedes hasta corren para sus propias casas. Ahí en el versículo 9 al final, vamos a leer el 9. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. ¿Ven ustedes? Es casa propia. Ustedes tienen casa propia, y corren a su casa, no corren al templo. Pienso que la necesidad era más que un edificio. Hace rato en el mensaje que dio nuestro hermano Orozco, nos hacía ver cómo se levantó un rey desde los 8 años, y una de las cosas que hizo ese rey fue restaurar el templo bien, ponerlo bonito, y juntó dinero de todo el pueblo para cerrar grietas, cubrir bien el techo, y tanto escombro y tanta cosa, estaba tan mal hecho aquello que hasta el rollo de la ley, de la palabra de Dios, estaba por ahí escondido hace mucho tiempo, nadie lo encontraba, y por fin lo encontraron. Y cuando le leyeron el libro a Josías, pues tuvo que rasgar su vestido porque no estamos haciendo lo que dice allí. Allí dice que debe haber circuncisión de todos los varones a los 8 días. Allí dice que los esclavos deben ser liberados cada 50 años, el año del jubileo. Allí dice que el 7º día debe guardarse como de reposo. Allí dice, y empezó a ver que la palabra de Dios no había sido cumplida. Entonces rompió su ropa, se enojó y empezó a establecer la restauración del templo y la restauración del culto. Ahí dice que haya sacrificios y empezó a hacer todos los sacrificios, porque allí dice, pero los habíamos olvidado. Entonces era más que restaurar un edificio, era restaurar un culto, era restaurar la adoración, era restaurar la fe, la esperanza, un Mesías, un Redentor, el Cordero de Dios que libra al mundo de pecado. Y a través de los sacrificios del templo se está anunciando la venida de ese Salvador. Y todo eso ya lo habían descuidado. No había escuela dominical, no había sociedad femenil, no había sociedad de jóvenes, no había nada porque el templo estaba destruido. Dice Dios, vean bien lo que hacen. Fíjense bien, qué triste es cuando no se abre un templo, cuando no se puede abrir. En tiempos de los cristeros, cuando todos los templos fueron cerrados, de todas las religiones. A mí me platican que mi padre, cuando estaba cerrado allá el templo de la Iglesia Reformada en Tampico, Tamaulipas, pues él ya no podía ir al culto porque no había culto, pero dice que se iba los domingos, eso me platican, que se iba los domingos con una cubeta de agua y empezaba a limpiar las paredes porque le pegaban muchos anuncios, de toda clase de anuncios, de bailes y box y todo. Y entonces él limpiaba el templo, a lo menos eso podía hacer por fuera, limpiar el templo. Era un servicio a Dios, pero no era lo que él necesitaba, no era lo que sus hijos necesitaban. Entonces fíjense bien, ¿saben ustedes que hay muchas personas que si no vienen a aprovechar la instrucción de nuestra iglesia o de nuestros seminarios, no es porque esté cerrado el templo o que estén suspendidas las clases? ¿Ven ustedes qué triste es, hermanos? Que haya familias que están desaprovechando el culto del jueves pudiendo venir, lo están desaprovechando por cualquier razón. El culto de las tardes, el día de mañana vengan a la femenil y van a ver cómo las damas que vienen son un número tan pequeño. Piensen en sus caminos, piensen en sus caminos, ya no materialmente, espiritualmente. ¿Qué casa están ustedes levantando? Su casa de su carácter, de su personalidad, de su vestuario, de su ropero. ¿Qué casa es su preocupación? Su automóvil, que es también como una casa donde usted pasa muy buen tiempo allá adentro. ¿Qué casa están ustedes construyendo? La gente que pasa muchos años allá y muchas horas en las escuelas, está construyendo una casa también, la educación. Pero consideren, dice el Señor, consideren. Corren ustedes para su casa y para acá dicen, no es tiempo todavía, no es tiempo. Vamos a ver una segunda consideración a la que nos llama nuestro Señor. Ahí en el capítulo 1 y versículo 7. ¿Cómo dice? Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Ahora esos caminos, ya meditamos sobre
la equivocación que hay a veces en lo que estamos haciendo. Ahora meditemos en algunos resultados. Por ejemplo, cuando les dije a ustedes, mediten el jueves, ¿qué hacen que no vayan al culto? Mediten, ¿por qué no vienen al culto en la tarde? ¿Por qué no asisten a la escuela dominical? ¿Por qué no estudian en el seminario? Mediten. Ahora se trata de otro tipo de meditación. Mediten cuáles son los resultados. Y ahí en el versículo 6, voy a pedir que los varones lo lean, nada más los varones. Sembráis mucho y recogéis poco. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal, recibe su jornal en saco roto. Mediten cuántas desgracias están ustedes pasando y no se han dado cuenta ni por qué. ¿Por qué? Porque no se sientan a meditar. Lo único que a veces se dan cuenta es que siembran y todo lo que siembran no se cosecha. Todo el trabajo que hacen no es bien remunerado. Hacen mucho esfuerzo por sus hijos, mucho sacrificio por sus hijos y los hijos no resultan lo que usted quería. Como dice aquí, siembran mucho, recogen poco. Comen y se quedan con hambre. Se cubren vestidos gruesos, dobles, y no se calientan. Y cuando les dan su salario, como si tuviera roto el costal donde lo guardan, cuando llegan a casa no hay nada. Y no solamente cuando, después de que recibió el salario allí en el metro, les bolsearon y se lo robó otro. Y su salario se fue por un costal agujerado. No, a veces el dinero llegó íntegro, pero la forma en que se gastó, en que se distribuyó, como que no da resultados. ¿Saben ustedes que si se descompone seguido la lavadora y si el automóvil se lleva mucho dinero del presupuesto y si la televisión usted la manda a componer y mete mucho dinero y luego la vuelve a mandar a componer y luego la luz no le funciona bien y su casa está llena de insectos? Pues piensen qué es lo que está pasando, por qué me asaltan, por qué me roban, por qué se me pierde, por qué invierto tanto en las maquinarias, los enseres de mi casa, ¿por qué? Pues sería bueno. Entonces dice Dios, mediten. Hay unos versículos parecidos, por ejemplo, allí en el 9, vamos a leerlo todos juntos. Buscáis mucho y halláis poco, e encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová a los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Le interesa su casa propia, usted corre a su casa, pero no corre para atender la casa del Señor. Entonces, usted busca mucho y halla poco. Talonea desde temprano hasta la noche y halla poco. Encierra en casa, dice, y yo lo disipo en un soplo. Hermanos, que tendrán que oír aquí en el templo lo que está pasando en nuestro país. ¿Cuánto duró la gente para reunir una casita, unos animalitos, sembrar unos árboles, sembrar los granos para la cosecha de un año? Y vinieron los ríos y soplaron los vientos. ¿Y cuánta gente ha perdido todo lo que tenía? Y eso que se ve el agua a 1 metro o más de 1 metro en las casas, aún pudriendo el cimiento de esas casas, debilitándolas. Todas las camas y la estufa y todo se le está echando a perder. Mucho de ella no sirve ni para la basura. Y pasa allá, y pasa allá, y pasa allá, y pasa en el norte, y pasa en el oriente, y en el poniente. En un soplo, la gente junta y en un soplo se pierde. Mediten, mediten por favor. Esa es la palabra del Señor. Mediten en vuestros caminos. Porque si su corazón está duro, ahí está el problema más grande. Que usted no se dé cuenta y lo diga, ¿y por qué me pasará a mí esto? ¿Y por qué me sucedió esto otro? ¿Y por qué no me alcanza el gasto? ¿Y por qué tengo deudas? ¿Y por qué? Mediten por qué. Allá en el norte oí una persona que nos platicó que había vendido un automóvil aquí en México y iba para algunos negocios allá en Estados Unidos y llevaba $2,400. Dice, nos paramos en un lugar para hacer un cambio de chofer y de lugares. Y eso fue todo lo que hicimos. Seguimos adelante. Y la bolsa de la señora no estaba. Nos regresamos, pero no había nada. ¿Qué pasó con esa bolsa?
¿Qué pasó? $2,400 para una familia no rica. Pero hermanos, yo creo que esta persona fue beneficiada por eso. Todas las cosas ayudan a bien. Platicó que estaba llevando algo para vender que no debería llevar. No estoy hablando de droga, no, otras cosillas ahí. Que un cristiano no debe andar con eso. Platicó que el diezmo no lo había dado. A lo mejor lo iba yo a dar, pero pues no lo di. Platicó ciertas cositas y aprendí, pues que debo hacer lo que Dios manda, derecho. Esta persona es muy sincera al hablar, así que con mucha franqueza habló de sus errores, como también de su tristeza, pero también con gratitud a Dios por lo que aprendió. Dice él, yo aprendí, pues que debo obedecer a Dios. Y aprendí también que Dios puede quitarme mis cosas en un solo momento, que Él es todopoderoso y el dueño de todo. Exactamente lo que estamos hablando aquí, que dice Dios, yo lo disiparé en un soplo, todo aquello que ustedes han reunido. Debemos también ver la historia, que hay momentos en que Dios se cansa y termina rápidamente con una ciudad, por ejemplo, con la ciudad de Pompeya, cuando las gentes ya estaban acostumbradas a vivir solamente en corrupción, y el Vesubio hizo erupción y destruyó la ciudad. O en Managua, Nicaragua, que un sábado en la noche todos los afeminados que estaban en una gran fiesta se disponían a hacer un desfile por la ciudad desnudos, y de repente vino un terremoto en el que murieron muchas gentes, pero sobre todo la ciudad quedó totalmente destruida. Decimos, ¿qué es lo que Dios trae ahora con todos nosotros? Porque en el mundo la gente muere de sequía, muere de incendios, muere de lluvias, de inundaciones, muere de terremotos, muere de tantos accidentes. Pero también aquí la palabra de Dios dice, meditad en que Dios os bendecirá desde este día. Está Ageo capítulo 2 y versículo 15, que dice, ahora pues meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Y luego en el versículo 18 dice, meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, meditad en vuestro corazón. No está aún la simiente en el granero, ni la vid en la higuera, ni el ganado, ni el árbol de olivo florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. ¿Por qué ha cambiado el tono de la palabra del Señor? Por lo que dice, hermanos, en el capítulo 1 y versículo 14, que el pueblo se arrepintió de sus pecados y obedeció a lo que al principio no obedecía. Dice así el pasaje, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios. Vean ustedes, el espíritu de todo el resto del pueblo vinieron y trabajaron. Por fin escucharon la voz de Dios y obedecieron. Es por eso que Dios les dijo, y la gloria de este templo será más grande que la del templo anterior. Porque haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios en persona, vendría a la tierra para manifestar su poder y su misericordia, amar a las personas y rescatarlas de todos los pecados. Ahora decimos, maestros, se encrespan las aguas y ruge la tempestad. Los grandes abismos del cielo se cubren de oscuridad. ¿No ves que aquí perecemos? ¿Puedes dormir así? Cuando el mar agitado nos abre profundo sepulcro aquí. Pero dice el coro de este canto, los vientos, las olas oirán su voz. Sea la paz, calma las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar, y así la barquilla donde va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Porque somos los escogidos de Jehová. Capítulo 2, versículo 23. Las águilas cuando están enfermas o cuando van a morir, se paran frente al sol allá en lo alto y abren sus alas
poniendo la cara frente al sol. Y ahí toman energía, toman fuerzas para seguir viviendo o para prepararse para morir. Así el cristiano en cualquier enfermedad, preocupación o temor, pongamos el rostro hacia Dios, frente a su resplandor, el sol de justicia, y recibiremos la energía de su poder y su gracia, y vendrá salud y valor. Dios sea glorificado.